Gracias, señor presidente. Señor ministro, antes de entrar de lleno en los presupuestos, cuya enmienda a la totalidad voy a intentar defender, quiero recordarle una frase que acaba de pronunciar en respuesta al señor Rubalcaba acerca del impuesto de patrimonio, que me parece particularmente elocuente. Usted dijo exactamente, textualmente, tras recriminarle que si el Partido Socialista había puesto el impuesto de patrimonio, que ahora las comunidades autónomas están recuperando ese impuesto. Y ha añadido que va a permitir, subrayo, que va a permitir que se queden con esos ingresos. Faltaría más, señor Montoro, que va a permitir que se queden con esos ingresos. Habrá sido un lapsus, señor ministro, un lapsus, pero muy significativo. Señor presidente del Gobierno, tiene usted un ministro de Administraciones Públicas que respecto a lo que son impuestos cedidos dice que va a permitir a las comunidades autónomas que se queden con esos ingresos. Un lapsus, señor ministro. Seguro que no ha querido decir eso, pero lo ha dicho, sin comentarios. Sobre los presupuestos, voy a empezar por noticias positivas que los mismos traen a esta Cámara. Hablo en particular del cuadro macroeconómico y en ese sentido quiero hacer referencia y subrayar la prudencia respecto al crecimiento económico que se señala en ese cuadro macroeconómico, al situarla en la parte baja de las previsiones que hacen los organismos internacionales o que han hecho muchos servicios de estudios de entidades de ámbito español. Por tanto, creo que es bueno que sea prudente el Gobierno, como lo es, reitero, en la fijación del crecimiento. Segundo, al margen de la previsión de crecimiento, los datos de inflación son positivos, son mínimos históricos, y eso es positivo, y así hay que reconocerlo. Pero también es cierto, y estoy seguro que estamos de acuerdo, señor ministro, que se deben al débil pulso de la demanda interior. Y eso ya no es tan bueno. Ni bueno era como años antaño la gente gastaba lo que no tenía, ni bueno es que ahora, por falta de confianza, la gente no gasta al menos parte de lo que tiene. Habla también en el cuadro macroeconómico de otro aspecto que consideramos positivo. La balanza exterior es equivalente a saldos positivos. Eso es positivo. Pero tampoco se puede uno confiar todo en el crecimiento y en el estado de la balanza exterior. Una mejora del sector exterior, por otra parte, que lo es debido al sector en sí mismo, no al apoyo que ha recibido del Gobierno, y a su actividad exportadora, fruto del esfuerzo, de la innovación de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, que no pudiendo vender en el mercado interior han tenido que recurrir al mercado exterior. Y como acabo de hablar de inflación y acabo de hablar de balanza exterior, aplaudimos estos datos y al tiempo aplaudimos el esfuerzo de todos aquellos empresarios, de aquellos trabajadores que han asumido costes, rebajan los costes salariales, que han asumido muchas veces también ajustes de plantillas para hacer viable la continuidad de sus empresas. El resto, en términos generales, señor ministro, siempre hay excepciones que confirman la regla, si no sería justo decir que todo es malo en los presupuestos, pero a nuestro juicio no son los presupuestos que corresponde al momento económico que vive nuestra sociedad. Intentaré explicarle el porqué de ello. El presidente Rajoy decía, así al menos lo leí yo en Panamá, que España había salido ya de la crisis. Ojalá, señor presidente, nos alegraríamos muchísimo de ello. Pero yo me quedo más con las declaraciones que hizo el señor Guindos, si no recuerdo mal, en Washington, en el propio Fondo Monetario Internacional, cuando decía que habíamos salido de la recesión, pero no de la crisis. ¿Las cosas están cambiando?, preguntaba usted, señor ministro. Sí, y hay que reconocerlo. Y es bueno que se reconozca, porque es bueno transmitir ese cambio en la sociedad. Pero atención, queda tiempo. Va a ser largo, la línea va a ser muy larga. Por tanto, tampoco exageremos lo que hace referencia a la mejora de la actividad económica. Y además entiende, al menos este grupo parlamentario, que no es lícito ni menos justo hablar de recuperación económica mientras no seamos capaces de crear empleo, tanto en calidad como en cantidad. Y en estos presupuestos, a mi juicio, no existen los requisitos, ni las condiciones, ni los estímulos para crear ese empleo. Fíjese que en los del 2013 ustedes no evitaron la destrucción de empleo. Ustedes preveían una destrucción de 70.000 empleos y vamos a acabar con una destrucción de 600.000. Ahora prevén para el 2014
Otra destrucción de 70.000. Vamos a ver cómo acaba. De momento simplemente nos quedamos en esa previsión. El Gobierno mantiene, me parece lógico, pero hay que hablar a fondo de ello, en sus previsiones un plan de saneamiento para el sector público pactado con las autoridades europeas, 5,8 para el 2014. A la Administración central le corresponde pasar del 3,8 al 3,7. A las comunidades autónomas de una media de 1,3, en el caso de Cataluña, con paréntesis 1,58, al 1%. Tras un reparto que ya saben, pero yo recuerdo, criticamos, porque tras la suavización que hizo la Unión Europea a España de su déficit público, el reparto, a nuestro juicio, no fue equitativo. El Estado, la Administración general, se quedó la mejor parte. Y como que el otro día me apelaba el señor presidente del Gobierno en respuesta a una pregunta a hacer pedagogía, es bueno hacer pedagogía también en este sentido, porque aquellos criterios que ustedes han aducido que no les permitía aplicar una simetría que finalmente han aplicado, pero no en los extremos que nosotros demandábamos, son los criterios por los cuales España solicitó a Europa ese relajamiento, esa suavización del límite de déficit. ¿Cuál era? Que España no salió, como otros países de la Unión Europea, del mismo porcentaje de déficit, de la misma manera que Cataluña, como consecuencia de la gestión económica del tripartito, no salía del mismo porcentaje de déficit que otras comunidades autónomas. Luego, lo que se pregonaba en Bruselas por parte del presidente del Gobierno, aquello que se denomina varones de su partido, deberían entender también que es la misma doctrina la que debería haberse aplicado y no se ha aplicado para el conjunto de comunidades autónomas. Estas referencias me permiten hacer mención, señor ministro, al concepto de austeridad. Estos presupuestos continúan con la tónica marcada por el Gobierno en los ejercicios presupuestarios de los 2 últimos años, es decir, exigencias en austeridad, pero exigen fundamentalmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y en cambio practican una laxitud en la autoexigencia de austeridad para la propia Administración. Si comparamos presupuestos 2014 con los del 2013 y excluimos las transferencias a las administraciones territoriales y los pagos por intereses del gasto, resulta que este aumenta un 5,5 y si excluimos encima el fondo de liquidez sigue aumentando un 3,6. Es decir, el gasto de la Administración central no se reduce, sigue aumentando como aumentó el 2013 respecto al 2012. Hablando de austeridad, señor ministro, hablemos de comportamientos respecto al sector público. En el año 2012, que es el que está cerrado y conocemos, el 75% del recorte en personal público lo hicieron las comunidades autónomas, el 22% lo hicieron los ayuntamientos y solo el 3% lo hizo la Administración General del Estado. Austeridad. Hace unas semanas, la dirección de una empresa pública reconocía públicamente, valga la redundancia, que para el Departamento de Recursos Humanos tenía 150 personas para hacer el trabajo de 15. Con esta referencia queda todo dicho a lo que yo quiero ilustrar con ese ejemplo. Unos presupuestos, señor ministro, que por otra parte consolidan elevadísimos incrementos de presión fiscal. Quiero recordar que ustedes impulsaron la aprobación, aparte de presupuestos, de hasta 10 leyes donde se incorporaban alzas de impuestos. Alzas que afectan básicamente a las clases medias. Hoy en los informativos de televisión del mediodía, haciendo referencia a un estudio de alguno de los ministerios de su Gobierno, no fijé exactamente la atención cuál de ellos, decía que son cada vez más las familias de clases medias que recurrían a bancos de alimentos o a Cruz Roja en busca de alimentos. Clases medias. Por tanto, unas subidas fiscales, señor ministro, que ustedes alargan y consolidan estos presupuestos a pesar de que habían dicho que serían simplemente coyunturales. Castigar, por tanto, a las clases medias no significa aquello que antes le decía, fomentar la demanda interna, que sería necesario. No significa aumentar el consumo, todo lo contrario. En absoluto, significa todo lo contrario y acabo de recordarle esta información que hoy daban los medios de comunicación al mediodía. Aparte de que algunas de las subidas de impuestos, y eso no se puede olvidar, han arruinado en buena medida un sector. Es el caso del sector de la cultura, con la subida de un 21% del IVA. Ha dañado gravemente al sector de la cultura ese incremento de ese impuesto. Y frente a ello, sigue pendiente, más allá de la referencia que usted ha hecho
a la reciente conocida como amnistía fiscal, que estoy de acuerdo con los datos históricos que ha aportado de otras amnistías fiscales habidas en otras condiciones de esta Cámara, las viví yo como diputado, estoy de acuerdo, pero frente a eso me reconocerá que queda todavía pendiente la lucha eficaz contra la economía sumergida. Esto es la lacra que tiene este país. Si realmente combatiéramos esa economía sumergida, no tendríamos que elevar tanto los impuestos, ni pagar tanto por desempleo, ni recortar tanto en servicios sociales. Una lacra que lo único que hace es obligar a pagar más a los que cumplen, restándoles competitividad o competencia frente a la competencia desleal de aquellos que no pagan y son los que integran la economía sumergida. ¿Por qué no se utiliza más tiempo y más recursos y más medios con los que nos cumplen, señor ministro, que aquellos que se utilizan con lo que están cumpliendo? ¿Por qué en lugar de buscar tanto las cosquillas a pequeñas empresas o autónomos que por la complejidad de la legislación financiera a veces tienen algún fallo, no se dedican ustedes tiempo y personal a perseguir realmente el fraude y la economía sumergida en este país? Mejoraríamos muchísimo, tanto en lo que hace referencia a ingresos como en lo que hace referencia también a la igualdad social. Hay, por otra parte, señor ministro, y estos presupuestos, a nuestro juicio, claro está, no lo reflejan, hay que ayudar a sectores claves de la economía, aquellos sectores en los que el gasto revierte muy fácilmente y muy inmediatamente en ingreso. Lo han hecho ustedes en el sector del automóvil. Y bien, pues lo que se hace en el sector del automóvil podría hacerse en otros sectores y, en cambio, no lo hacen. Ustedes deberían también, cuando estamos hablando de estos presupuestos, acordarse que España sigue siendo el país de la Unión Europea donde abrir una empresa o conseguir una licencia tardas más meses que en cualquier otro país. A partir de aquí, señor ministro, ¿qué medidas impulsan estos presupuestos de apoyo a la creación de empleo? Yo no he sido capaz de ver ninguna. Los miembros de nuestro grupo parlamentario tampoco. 30.000 millones de pago de subsidios y prestaciones por desempleo. Faltaría más. Pero ¿por qué no se plantea de una vez por todas aquello que tanto me he repetido desde esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión? No simplemente su portavoz, sino los portavoces de Economía o Empleo. ¿Por qué no de una vez por todas ponen en marcha un plan de crisis, un plan de choque para crear ocupación? Ese plan de choque que sí que de entrada va a suponer un gasto o va a suponer mermar un ingreso, pero que va a tener una reversión rápidamente en nuevos ingresos a partir de lo que pueda ser incremento de recaudaciones en impuestos como IRPF, de gente que trabajará y hoy no trabaja, de sociedades, de empresas que van a facturar más o del IVA porque va a haber un incremento de consumo. No vamos a salir de la crisis, señor ministro, si no somos capaces de fomentar la creación de empleo. Y esta es la base. Y esta es la consigna que debiera, en cualquiera de los casos, estar presente en toda acción de gobierno. No se podrá hablar, y menos dirigiéndonos cara a cara y mirando a los ojos a la gente, de que hemos salido de la crisis hasta que no se cree empleo nato, empleo en cantidad y empleo en calidad. Mientras tanto, en esta situación, ¿ustedes qué van haciendo? Van disminuyendo las políticas activas. No tienen una estrategia ocupacional clara, más allá que malfiarse de la existente, que seguro que tiene errores y que debe corregirse, pero lo que no tiene sentido es desmontar un sistema cuando todavía no se ha sido capaz de proponer otro distinto. ¿Por qué? Porque lo que provoca es que dejemos desasistidos a colectivos, especialmente de alto riesgo, que están en paro y que esa merma en las políticas activas les afecta muy negativamente. En su política ocupacional, si me permite, señor ministro, lo que se observa además son dos características muy preocupantes. Recentralización en su política ocupacional, muy preocupante, y poco eficaz de cara a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Y hablando de pymes, señor ministro, les recuerdo la necesidad urgente, sé que ustedes están trabajando, de una reforma tributaria. Y le ruego que incorpore al comité de trabajo más expertos vinculados al mundo de la empresa que al mundo de la cátedra. No es porque no tenga yo aprecio y valore el mundo de la cátedra, pero creo que la balanza está desequilibrada y hay que compensar incorporando a ese comité de trabajo gente ligada al mundo de la empresa, gente que conozca realmente el día a día, no simplemente desde la observación de la doctrina, sino desde la observación de la realidad diaria de lo que es el mundo de la empresa. Estos, señor ministro, son, a nuestro juicio, también unos presupuestos que no apuestan por una sociedad más justa. Son presupuestos que presionan sobre el sector sanitario,
sobre el sector educativo, sobre sectores sociales, es decir, sobre todos aquellos sectores sobre los que tienen competencias las comunidades autónomas. Es verdad, se ha hablado harto en este debate, en esta tarde, del presupuesto de educación. Es verdad que hay un incremento del 10% de las becas. Es cierto, un incremento del 10%, del Ministerio. Pero eso se debe a un incremento de becas en términos de 247 millones. Otra cosa es los requisitos para acceder a esas becas. Y ojalá, abro paréntesis, que ese incremento de becas se consolide, porque seguimos siendo el país en peores condiciones en la cola de los miembros de la OCDE. Pero si extraemos, separamos el incremento de becas de lo que es el presupuesto de educación, nos vamos a encontrar que también en este aspecto el presupuesto dedicado a este ministerio y, por tanto, el sistema educativo decrece, se rebaja. Por cierto, hablando de educación, ustedes van a poner en marcha, aun sabiendo que su vida va a ser corta, una reforma educativa. Y ustedes pretenderán, me imagino, que la paguen las comunidades autónomas, porque va a ser cara la aplicación de esa reforma educativa. Y como que ustedes todo lo que hacen es constitucional, debemos estar ante el principio de deslealtad institucional constitucional. Deslealtad institucional, pero como todo lo que ustedes hacen es constitucional, debe ser deslealtad institucional constitucional. Y hablando de lealtad y hablando de constitucional, teniendo el presidente del Gobierno, que era entonces ministro de Educación, teniendo a la presidenta de la Comisión Bilateral, a usted que es presidente de la Comisión Mixta de Transferencias, ¿cuándo piensan acatar la Constitución y transferir de una vez las becas a Cataluña? Porque en su día se acordó, el señor Fernández Díaz era el secretario de Estado de Educación, me acuerdo perfectamente, de Educación no, de Administraciones Públicas. Y los tres fuimos a una comida con la ministra de Educación, señora Aguirre, y el acuerdo de la Comisión Mixta, que por jurisprudencia constitucional es vinculante, es de obligado cumplimiento para el Gobierno, ustedes no lo cumplen, ustedes no cumplen la Constitución. Por tanto, ¿para cuándo esa transferencia de becas? Señor ministro, señor presidente, señora vicepresidenta. Unos presupuestos que, a nuestro juicio, no ayudan a la reactivación económica, que debería primar la inversión en infraestructuras, pero inversión en infraestructuras que es poca, y la poca que es debería hacerse con criterios de competitividad, no por criterio o bajo criterios políticos, es decir, en este caso concreto electorales. Lo que hay que buscar es que el resultado sea la productividad. No hay que buscar que el resultado de la inversión en infraestructuras sean votos, sino productividad. Le voy a recordar una entrevista que usted hizo recientemente, señor ministro, donde consideraba que la Cámara de Comercio de Barcelona, por haber reivindicado inversiones públicas, era una versión económica del pasado. El reivindicar, textualmente usted lo decía, sí, hombre, he leído yo esta entrevista y muchos de esta Cámara, Diario La Vanguardia, he leído yo esta entrevista y usted sabe bien de qué entrevista hablo. Pues usted decía que la política que reclamaba la Cámara de Comercio, su presidente en particular, era del pasado. ¿Le parece arcaico, pregunto yo, señor ministro, desde este punto de vista, ¿le parece arcaico pedir la conexión ferroviaria con la Terminal 1 del aeropuerto del Prat de Barcelona? ¿Le parece poco moderno, señor ministro, pedir que, de una vez por todas, el Estado pague lo que tiene pendiente, por ejemplo, como consecuencia de la disposición nacional tercera, año 2008, a la Generalitat de Cataluña? ¿Le parece anticuado? Antiguo sí que es, señor ministro, antiguo sí que es. ¿Le parece anticuado que una variante de una carretera importantísima que soporta un tráfico de 30.000 vehículos al día, como es Vallirana, se lo deletreo, Vallirana, hace desde 22 años que están soportando que no se haga finalmente una obra que tiene más coste no hacerla, como está sucediendo, que hacerla, en una carretera, insisto, de más de 30.000 coches diarios de tráfico? ¿Tiene sentido? ¿Eso es antiguo? ¿Es arcaico? ¿Lo suyo es moderno? ¿Es moderno acaso lo que ustedes hacen respecto a invertir en algunos 23 proyectos de construcción, ni nada más ni nada menos, de autovías en España que van a soportar un tráfico menor de 10.000 vehículos diarios? ¿Es eso moderno, señor ministro? ¿Ese es su concepto de la competitividad y de la modernidad en economía? ¿Invertir en 23 proyectos, uno solo en Cataluña, en autovías donde va a soportar un tráfico menor a 10.000 vehículos diarios? ¿O le parece también moderno extender la alta velocidad a líneas cuyo uso será de bajísima intensidad
que consumirán el 70% del presupuesto dedicado a ferrocarriles y el 30% del presupuesto dedicado al Ministerio de Fomento. Tenemos muchos kilómetros de alta velocidad, más que Gran Bretaña, más que Alemania, mucho más que Estados Unidos. ¡Viva la fiesta! Pero eso es insostenible, señor ministro de Economía. Eso no es moderno. Eso no es moderno. Eso sí que es arcaico. Gastar dinero inútilmente. Y como que estoy hablando de inversiones y he referido alguna de ellas a infraestructuras de Cataluña, permíteme que le dé mi opinión respecto a cómo son vistos estos presupuestos desde Cataluña. Y no lo haré con palabras propias, lo haré con palabras sustraídas de personas que tienen un relieve importante en el contexto económico, en el ámbito social en Cataluña. Presidente de Fomento de Trabajo, señor Gay de Montellà, estos presupuestos, los que usted está presentando, no ayudan a fortalecer el diálogo ni fomentar el necesario entendimiento institucional. Presidente de la Cámara, el antiguo según usted, Miquel Vall, las inversiones en Cataluña provocarán más asfixia económica y retrasarán la recuperación. El presidente de la PIMEC, Josep González, no sé si los presupuestos son una provocación, pero creo que hay gente que sí que piensa que son una provocación. El presidente CECOT, otra patronal que usted también conoce, señor Abad, falta inteligencia selectiva y es necesario un coliderazgo entre el mundo empresarial y el mundo político. Desde Cataluña, señor ministro, y en lo que afecta o en lo que se refiere a estos presupuestos, se habla, y yo suscribo, de decepcionantes, se habla de provocadores, y yo suscribo, y se habla de nada dialogantes. ¿Qué significa Cataluña en términos económicos, señor ministro? El 18,9% del PIB español, el 26,2% de exportaciones de bienes, el 33,5% de empresas exportadoras, el 19,3% de inversión extranjera, el 19,2% de turismo extranjero, el 22% del conjunto del Estado de gasto en I+D, el 20% de pasajeros europeos y el 32% de pasajeros en cruceros. ¿Quiere usted más elementos que le definan como cuestión moderna y no arcaica la reivindicación de inversión en infraestructuras en Cataluña? ¿Le faltan todavía más argumentos económicos para entender que estos presupuestos que contemplan una caída en Cataluña singular del 25%, sé que la inversión pública cae para el conjunto de las comunidades autónomas, pero cae un 8%, y para Cataluña un 25%. Sé que usted me discutirá después la cifra, ya le espero en la réplica, en lo que se refiere a los 900 millones. Pero, además, tiene un agravante, que si no planificamos nuevas obras en estos presupuestos, los próximos va a suceder lo mismo. La inversión necesariamente va a ser baja porque no va a haber continuidad en nuevos presupuestos. Usted me diga que no, yo me alegraré muchísimo que el año que viene, si estamos los dos aquí, podamos decir y bendecir la nueva política de inversiones del Gobierno en materia de su atención a lo que necesita Cataluña. 5.000 euros, 5.000 para el cuarto cinturón. 5.000 euros, señor ministro. 12.000 para la autovía Lleida-Valdarán, Francia. 0 euros para lo que es la variante de Vallirana a la que antes me hice referencia. Lo de Vallirana, sé que a usted le parecerá poca cosa, pero dije 30.000 vehículos al día. Y es vergonzoso, porque han pasado ministros, secretarios de Estado, directores generales de Obras Públicas, hemos ido detrás unos y otros, el alcalde, diputados, siempre han dicho y prometido y nunca se ha llevado a cabo una obra de la que los vecinos sienten vergüenza ajena y yo también, señor ministro. ¿Dónde están lo que antes decía? Los 759 millones de la disposición adicional. Ya sé que el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto, hace consideraciones sobre esta disposición adicional. Lo sé, lo he leído en la sentencia. Les recuerdo que la sentencia, en cualquier caso, dice que el Estado deberá adoptar la decisión de establecer dicha dotación respecto a inversiones en Cataluña, si bien su actuación debe resultar presidida por el principio de lealtad constitucional, que obliga a todos y que impone al Gobierno extremar el celo para llegar a acuerdos en la comisión mixta. A un acuerdo que se llegó en la comisión bilateral en 2011, en la que están consagrados esos 759 millones que ustedes no pagan, incumpliendo una vez más la Constitución, ustedes no hacen caso de lo que dice el Constitucional a ese celo extremado que les encomienda como Gobierno de cara a las inversiones. ¿Cómo vamos, no obstante, a llegar a acuerdos en la comisión si no las reunimos, señora vicepresidenta y señor ministro?
¿Cómo vamos a llegar a acuerdos? Ese celo que pide el Tribunal Constitucional a las comisiones mixtas, ¿cómo va a tenerlo y a mantenerlo el Gobierno si no se reúnen esas comisiones, a pesar de lo que pide una de las partes? Señor ministro, y no doy más para sí esta tarde, necesitamos otros presupuestos. Unos presupuestos que contengan políticas de estímulo económico. Unos presupuestos que tengan políticas de mantenimiento y creación de empleo. Unos presupuestos que contemplen apoyo a la competitividad. Unos presupuestos que racionalicen la inversión pública. Unos presupuestos que cambien radicalmente la prioridad del gasto. Unos presupuestos que contemplen infraestructuras que estén relacionadas con competitividad. Unos presupuestos que garanticen el crédito. El ICO, en este primer semestre ha gastado en lo que es línea de préstamos de mediación 4.154 millones, el 36% de lo que gastó el año 2012. En 6 meses no ha gastado el 50% más, sino el 36%. Se ha hablado de créditos. Las grandes empresas, algunas puede que lleguen al crédito. Las pequeñas y medianas empresas siguen teniendo grandes dificultades para llegar al crédito. Y si no hay crédito, no hay oxígeno para la economía, no hay recuperación, no hay creación de empleo, no hay creación de riqueza. Unos presupuestos, deseamos, señor ministro, que luchen contra el fraude. Unos documentos que realmente transformen el sector público y reactiven la economía. Pero transformen su sector público. No recentralicen y intenten transformar el otro, los demás. Ya se ocuparán los ayuntamientos, se ocuparán las comunidades autónomas. Respeten su autonomía. Con los presupuestos que yo le propongo, señor ministro, podríamos aprovechar el tirón del turismo. Con los presupuestos que yo le propongo, podríamos aprovechar el tirón de las exportaciones. Con los presupuestos que yo le propongo, las características que acabo de remarcar, podríamos aprovechar el tirón de los fondos del Banco Central Europeo y empezar a crecer por méritos propios. Con los presupuestos que usted presenta, a juicio y criterio de este grupo parlamentario, no va a haber ningún cambio significativo en el conjunto de la sociedad que realmente llegue y afecte a las personas que la integran. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.